Estamos en comunicación con Claudia Balaguer, diputada provincial, referente del socialismo dentro del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Y es un momento muy particular, aprovechando la experiencia que ha tenido Claudia como ministra de Educación de la provincia, hablar de este contexto y del rol de la educación, del rol que debe tener, que puede tener la educación como polea para, bueno, combatir los déficits culturales y brindar herramientas a los más pequeños y, bueno, a la gente de todas las edades para, bueno, para tener una esperanza, ¿no? Para pensar desde la educación el futuro. Claudia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, tranquila, trabajando como siempre bastante desde la Cámara, así que bueno, muy ocupada con sacar leyes interesantes, ¿no? Estamos trabajando mucho nuevamente ley de educación y ley de salud, y estamos la verdad que haciendo foros regionales que nos están dando la visión de la ciudadanía, que es muy importante en este momento, ¿no? Como vos decías, pospandemia, repensar la salud, repensar la educación, bueno, temas realmente que a mí por lo menos son los que más me interesan y me movilizan mucho para trabajarlo en todo el territorio santafesino. Claro, claro. Más allá de este contexto puntual de estos últimos 3 años, pandemia, crisis mundial, bueno, cambio climático, guerra, son todos factores obviamente que han condicionado muchísimo, pero si uno ve la película un poco más larga, el Producto Bruto por habitante hoy en Argentina es el mismo de 1974, ¿no? A partir del Rodrigazo viene un proceso de decadencia que se acentúa, obviamente, que tiene su pico con la última dictadura, y después los distintos gobiernos democráticos no han podido cambiar el rumbo, concretamente, ¿no? En esta inercia autodestructiva que tiene Argentina en los últimos 50 años. Es lamentable decir esto, pero es la realidad, ¿no? Dadas las estadísticas. Y este contexto, esta película larga, nos obliga a pensar, decíamos al principio, en la educación como una herramienta, como una polea, como una palanca para un cambio positivo, mirando lo bueno que hicimos en el pasado. Y por supuesto que no todo lo que se hizo en democracia es malo, pero digo, tenemos una situación muy compleja. Sí, realmente es así. Yo creo que es como vos decís, hay que analizar toda la película y el contexto. Yo veo una cosa muy positiva en Argentina, que es lo primero que quiero decir, porque siempre me gusta mirar la mitad del vaso lleno, ¿no? Que Argentina tiene una historia en educación sumamente interesante y un compromiso muy interesante. Bueno, todo lo que fue Sarmiento, todo lo que fue la reforma universitaria en la educación superior. Hay una historia de defensa de la educación pública, más allá de las diferencias, de las idas y vueltas. Yo creo que nadie se atreve a decir, salvo algunos sectores de ultraderecha, a decir muy firmemente que no creen en la educación, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Y vos fíjate que las últimas elecciones presidenciales en Latinoamérica, lo de Petro en Colombia, lo de Boric en Chile, tuvieron mucho que ver con la educación y de poner en valor la educación pública, porque son países que habían realmente perdido esa historia latinoamericana y esa posibilidad de desarrollo de la educación pública. Ahora, también tenemos la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, que es la otra que tenemos que analizar, lo negativo. Hace muchas décadas que el mundo se basa, el desarrollo de los países se basa en el conocimiento, en la creación del conocimiento, en la puesta en valor del conocimiento, en el desarrollo productivo y social basado en el conocimiento. Y si nosotros tenemos una educación actualmente que va en declive, que tiene cada vez peores resultados en las pruebas nacionales e internacionales, que ha perdido mucho de presencialidad, que ha perdido mucho estudiante, sobre todo en la escuela secundaria, sigue siendo muy grave el abandono escolar y yo creo que hay que seguir luchando contra eso. Nunca terminamos de subirnos a ese carro de la sociedad del conocimiento. Me parece que tenemos una historia riquísima para recuperar
y tenemos un presente que todavía no nos motiva, todavía no nos anima, todavía no nos pone el foco en subirnos en este tren tan maravilloso del conocimiento como motivador del desarrollo. Me parece que ahí está la otra cosa que nos falta. Claro, claro, claro. ¿Cómo analizás puntualmente el sistema educativo, la situación educativa en la provincia? Bueno, en la provincia tuvimos muchísimos problemas, por supuesto que la pandemia afectó como en todos lados, pero yo creo que no hubo capacidad de reacción, o sea, no hubo políticas públicas acordes a la situación que estábamos viviendo y por el contrario, se dejaron de lado planes como el Vuelvo a Estudiar, el Vuelvo a Estudiar virtual, el Nueva Oportunidad para los chicos que tenían más dificultades en incorporarse y se trabajaba fundamentalmente en oficios, en la capacitación en oficios. Bueno, cuando vos dejás de lado todo lo que viene dando un resultado positivo y querés empezar de cero, nada más que porque sos un gobierno nuevo, se retrocede mucho. Y en educación los resultados son a largo plazo, las políticas son a largo plazo, y estos retrocesos son muy difíciles de recuperar. Yo creo que nadie tiene idea que, por ejemplo, a nosotros, para bajar a la mitad el abandono escolar, con estos planes que te nombraba, nos llevó 10 años de trabajo. Hay mucho trabajo por detrás, hay un seguimiento uno a uno de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, y cuando esto se abandona es muy difícil de recuperar. Yo creo que hoy habría que redoblar esa tarea, habría que invertir mucho más, y habría que poner a muchos docentes, tutores, pares tutores. Hay muchas estrategias muy estudiadas, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, ¿no? Y ponerse a trabajar realmente pensando en esa educación actual y del futuro. ¿Se puede pensar en una isla educativa? Digo, si uno escucha generalmente a los funcionarios de cualquier área, ¿no? Se hace centro precisamente en lo específico, ¿no? En este caso lo educativo, pero sabemos, y esto atraviesa todas las variables de la vida cotidiana, que hay condicionantes sociales en salud, en el crimen y en educación también. ¿Cómo se hace desde el Estado para no tener una mirada fragmentada y para que la educación sea también el resultado de una mirada global, sistémica? Sí, bueno, se trabaja con un gabinete social. Yo creo que hoy directamente es imposible trabajar de manera fragmentada, pensando solo en la escuela, pensando solo en el docente. Nosotros decíamos, la escuela también es una institución social, ¿no? Que tiene que articular, sobre todo en el territorio, con el centro de salud, con la vecinal, con la ONG, con la organización social, con el comedor barrial. Con todo lo que está presente en el territorio tiene que haber una articulación, y esa articulación tiene que ser propiciada desde el Estado. Es una política pública más, porque no se va a dar naturalmente, si bien, por supuesto, algunas escuelas ya lo hacen desde hace muchísimo tiempo, pero hay que generar una política pública de articulación territorial que pueda brindar una respuesta más global, porque a lo mejor esa estudiante no está en la escuela porque tiene un bebé chiquitito y no tiene dónde dejarlo. Entonces ya no necesariamente es la escuela la que tiene que intervenir, sino que hay que generar una guardería en el barrio, o porque hay un tema de salud, o porque hay un tema de adicciones y hay que trabajarlo con salud, o porque fundamentalmente la escuela también tiene un rol de ser la que previene todas estas cosas. Entonces, a partir de la educación, ¿en qué cosas tenemos que enfocarnos para prevenir esos males sociales que nos aquejan? Obviamente dentro del marco de lo que puede hacer lo educativo, ¿no? Nunca es total, pero puede influir mucho en todos los temas sociales. Y bueno, lo vimos también en pandemia, ¿no? Lo importante que fue la educación de la población, la comunicación hacia la población. Si no hay una estrategia de educación y de comunicación adecuada, es difícil a veces implementar correctamente y de forma positiva un montón de estrategias de gobierno. Claro, claro. Claudia, siempre la mirada del Estado tiene como varias vías, varias perspectivas. Una es el presente, lo urgente,
y otra es el mediano y largo plazo, el futuro, ¿no? Hablando de lo urgente, si uno mira el medio vaso vacío, hay que decir que el 55-60% de los niños está bajo la línea de pobreza, menores de 14 años. Es una situación explosiva. Los niños suponen el futuro de cualquier país, ¿no? Si hoy son abandonados, ni siquiera el país va a tener futuro, no solo ellos, ¿no? Entonces, pensando en lo urgente y pensando que el país ha tenido, como bien referenciabas, momentos, verdaderas revoluciones educativas, como bueno, la que se hizo durante el siglo XIX, con todas las discusiones que se pueden dar al respecto, pero revolución educativa al fin, ¿no? Y en este contexto, ¿no? Macro ciudades como Santa Fe, Rosario, pensando en ese 60% de niños bajo la línea de pobreza, no habría que instrumentar escuelas o digamos, entidades estatales específicas para atacar esta problemática. Estamos hablando de chicos que carecen de alimentos, que carecen de afecto, que carecen de herramientas pedagógicas y esto lo que uno ve es que algunas ONG lo están tratando, pero me parece que la discusión es, ¿tiene que tercerizar el Estado esta obligación de abordar un tema central o tiene que haber una planificación, un plan real en estas macrociudades para estos temas puntualmente? Sí, yo creo que tiene que haber un plan del Estado. Realmente, por supuesto que se articula con otros, ¿no? Se articula con organizaciones, se articula incluso con muchas iglesias que cumplen un rol también a veces en los barrios más vulnerados. Se puede articular perfectamente con ellos, pero el Estado tiene un rol rector, porque si no es un desorden y a veces se duplican esfuerzos, se duplican inversiones, y con los escasos recursos que siempre tenemos en Argentina, porque siempre nos pasa algo, o la deuda, una otra situación que nos deja sin recursos suficientes, hay que optimizar esos recursos del Estado. Y eso se logra con articulación. La verdad que el trabajo con niños y niñas tiene mucho que ver con esto que decía antes, ¿no? El gabinete social que pueda analizar absolutamente todos los aspectos de lo que está faltando, garantizar los derechos, ¿no? Desde la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que venimos discutiendo estas cosas. Darles la palabra también a ellos es otro derecho que tienen. Bueno, lo vimos también en pandemia, ¿no? No sabíamos qué le estaba pasando exactamente a los chicos en una situación tan dramática. Y bueno, la escuela, yo creo que ahí es importante que pueda implementar cada vez más jornada extendida. Nosotros habíamos comenzado también con eso, 2 horas y media más en la escuela, que no necesariamente son de clases tradicionales, ¿no? Si se pueden agregar muchísimas otras variantes más vinculadas al deporte, al arte, al desarrollo más integral de los chicos. Y ahí, por supuesto, se incluye la alimentación saludable, se incluye una cantidad de variables que son esenciales hoy para los chicos, sobre todo en esos barrios y en las grandes ciudades, como vos decías. Pero bueno, es un plan que hay que seguir construyendo, hay que avanzar todos los años, aunque sea un poco, no hay que interrumpir nunca esas políticas. Y fundamentalmente hay que invertir. Realmente si el presupuesto educativo va bajando, no hay posibilidades de desarrollar todas estas propuestas. Entonces hay que estar atentos también a los presupuestos, nosotros lo hemos manifestado en la legislatura, hay que generar estas instancias y hay que trabajar mucho, algo que muchas veces no se dice. Claro. Hay que estar en el lugar, hay que conocer lo que pasa, hay que trabajar permanentemente y tener equipos formados y preparados para este abordaje integral, porque tampoco es sencillo, no se puede llamar al amigo, al conocido, a que sé que me va a responder políticamente. Por supuesto que eso existe, pero también se necesita un conocimiento experto. Y ahí, bueno, yo creo que ahí el que hizo una gran tarea, que fue recordado precisamente
esta semana fue Hermes Wiener. Hermes Wiener tenía esa mirada de llamar a la gente con conocimiento muy experto y con mucha práctica y experiencia en lo que eran las políticas de avanzada, ¿no? Creo que eso hay que volver a hacer y volver a construir. Mencionaste a Hermes Wiener, Claudia, y bueno, Hermes digamos, en estos últimos tiempos ha sido un referente de la idea del consenso, ¿no? En la política, que han tomado otros grandes referentes en la República Argentina en otros momentos. Quizás el abrazo de Perón y Balbín haya sido, digamos, algo muy referenciado en esa etapa histórica, pero hacia atrás también, muchos ejemplos más de cómo resolver los problemas a partir del acuerdo, del consenso, y pareciera que en este momento, en esta instancia de una crisis profunda de valores, de una crisis económica, social, política en la República Argentina, donde se apela permanentemente a la división, a la fragmentación, al individualismo, ¿no? Desde cierta clase dirigente. Bueno, pareciera que el consenso o los consensos son un camino necesario, pero no el consenso como una palabra vacía, sino teniendo en cuenta que tenemos un potencial enorme en la República Argentina. Hablamos de vaca muerta, más allá de la discusión que se tiene que dar sobre el extractivismo, tenemos allí abajo 40 deudas externas, el valor de 40 deudas externas, tenemos 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del país, que con una buena legislación, con buenos incentivos, podrían traerse. Tenemos 47 millones de habitantes, somos un país enorme, pero casi deshabitado en proporción a otros países. Hay condiciones para salir adelante, Claudia. Sí, totalmente. Hay condiciones para salir adelante. Hay que salir de esta disputa entre dos espacios que parecen que se benefician cuando al otro le va mal, ¿no? O permanentemente buscan cómo contraponer, sea cual sea la propuesta, la ley, el programa que se esté ofreciendo, siempre la oposición juega un rol negativo en cualquiera de los últimos gobiernos. Y me parece que hay que salir de eso, hay que decir que las cosas que nos permiten crecer como país, tenemos que llegar a un consenso básico, ¿no? Nunca es total, nunca es uniforme, pero un consenso básico de las cosas que nos permiten salir y crecer como país. Yo creo que ahí falta una mirada de grandeza, ¿no? Esos políticos que tuvimos en alguna época que realmente tenían esa mirada de nuestro país, con un futuro grande, con un futuro vinculado a Latinoamérica, trabajar realmente para que toda la región se fuera desarrollando de la mejor manera posible. Bueno, hoy nos están faltando esas miradas. Yo realmente no encuentro un líder que tenga hoy esa mirada que nos permita salir adelante. Y va a haber que seguir propiciando de que esto se dé en algún momento y estar muy atentos de que esto se pueda dar en algún momento, porque no tenemos alternativas, sino este vaivén permanente no nos deja alternativa de salida. Y hoy vemos lamentablemente como muchos jóvenes se están yendo del país. La verdad que a mí es una de las cosas que más me duele. Ver esta nueva oleada de que toda nuestra juventud, sobre todo la juventud que está más formada, más preparada, con estudios universitarios, se termina yendo a buscar un futuro afuera. Y eso es triste como Argentina, ¿no? Es muy triste pensar que estamos dejando ir todo ese enorme capital que tenemos, toda esa enorme gente que podría estar construyendo hoy algo diferente. Así que bueno, va a haber que seguir bregando para que esto se dé en algún momento. Claudia Balaguer, diputada provincial, referente del socialismo, gracias por estos minutos. Muchas gracias por la nota, Luis.